Entonces, ahí ya estamos grabando la clase y ahora sí. La clase pasada, la tercera sesión, ustedes estuvieron con la profesora Tiare Quirós. ¿Se acuerdan de qué hablaron en esa sesión? Que fue hace harto rato ya, sí. ¿Se acuerdan de qué se trató la clase de la profesora Tiare? A ver, por ahí. Sofía dice que no se acuerda. Estaba asociada a una emoción esa clase. Era un sentimiento muy común de los seres humanos. ¿Nadie se acuerda? Algo que nos pasa, por ejemplo, cuando pensamos en cosas como el futuro. Ya, ahí hay que trabajar la memoria de mediano plazo, porque tampoco fue hace tanto la clase. En esa clase, ustedes abordaron el tema de los miedos y los temores, y cómo esto se vinculaba con lo que nosotros, ¿no es cierto?, estamos proyectando hacia el futuro y que generalmente en una etapa como la que están ustedes, terminando el colegio, saliendo de cuarto medio, ¿no es cierto?, una emoción muy prominente en esa fase es tenerle miedo a qué es lo que va a pasar, a la incertidumbre. Ahí Sofía ya se está acordando, ya ahí estamos tan acordándose de lo que vieron. Entonces, en la clase de hoy día, que hoy día es harta materia, por eso no quiero esperar tanto, vamos a abordar conceptos, vamos a abordar un concepto que es clave. Dice ahí sesión 3, pero en realidad es la sesión 4, ¿ya? Me equivoqué. Que son las creencias y su impacto en nuestra vida. Si yo les preguntara si como una asociación que ustedes hagan en su cabeza. Si yo les digo creencia, ¿qué se les viene a la cabeza con creencia? Pueden activar el micrófono igual y hablar si quieren, pero si yo les digo una creencia, ya, ¿y qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Qué será creer? Es difícil de definir quizá. Quizá pensar que algo es como real. Perfecto, esa es una muy buena definición, Camila. Es pensar algo como si fuera real. Pero ahí es muy importante lo que dijiste tú, el cómo sí. Porque puede que no sea real eso que estamos pensando. Por eso justamente es una creencia. Y eso es lo que vamos a abordar hoy día. Entonces, el objetivo de esta clase, de esta sesión, es poder reflexionar sobre las propias creencias, cuáles son nuestras creencias y el impacto que tiene en los pensamientos, en las emociones y en las conductas nuestras para favorecer el autoconocimiento y una planificación personal más consciente. Entonces vamos a ir con un ejercicio de activación y yo les voy a leer una frase y ustedes me van a decir con qué creencia ustedes creen que se puede asociar esa frase o con qué pensamiento. Por ejemplo, si yo les digo en el primer caso, va un estudiante, hombre o mujer, da lo mismo, dice, hoy la profesora me entregó la nota, me saqué un rojo. Entonces, si me pasa eso, ¿qué creencia tengo yo con respecto a lo que pasó? Por ejemplo, ¿qué creencia puedo tener yo sobre mí mismo o mí misma? ¿O qué creencia puedo tener yo con respecto a la profesora? Me abruma porque quizás yo no le puse un buen esfuerzo, un esfuerzo suficiente a la prueba, o quizás uno le cae, o que la profesora le cae mal a algún alumno, quizás. Perfecto. Ahí, Sofía, ¿no es cierto? Mencionaste dos creencias. Uno, seguramente no me esforcé tanto. Y otra creencia es, quizás la profesora a mí no me tiene tan buena y a otros sí la tiene buena. Esas son dos creencias
que, como habíamos comentado en la definición anterior, ¿no es cierto?, pueden ser reales, como también pueden no ser reales. Y eso es lo que vamos a analizar en esta sesión. Vamos con el segundo ejemplo. Entonces, en este ejemplo dice, entré a la sala y todos se rieron. ¿Qué creencias puedo tener yo con respecto a ese caso? Entré a la sala y todos se empezaron a reír. Quizás que se están riendo de uno. Ya, ¿y por qué podrían estar riéndose de uno? ¿Qué haría uno, por ejemplo, ahí? ¿Por qué podría pensar, uno podría pensar, quizás se están burlando de mi ropa, quizás se están burlando de mi peinado, quizás se están burlando porque tengo algo en la cara y no me lo vi en la mañana? También Eh, puede ser porque alguien contó un chiste y por eso se rieron. Perfecto, Sofía, muy bien. Alguien puede haber contado un chiste y se están riendo y fue pura casualidad que cuando yo entré estaban todos riéndose y no tiene nada que ver conmigo. Aquí Leonor dice, se sentiría nervioso de que varias gente se esté riendo de él por algo de su aspecto, ¿no es cierto? Eso es lo primero que uno en general se tendería a pensar, se están burlando por cómo me veo. Vamos con un tercer ejemplo. Este es un clásico, ¿no es cierto?, en estos tiempos modernos, con los celulares, tenemos todo el día el celular. Mi amigo no ha respondido a mi mensaje de ayer. No me lo respondió en todo el día. ¿Qué es lo que pienso entonces? Que puede estar castigado o le pasó algo o está enojado con uno. Ya, perfecto, súper. Tres creencias que son muy posibles. ¿Qué otra cosa También puede...? puede, Sí, perdón, dale, Sofía. también puede ser que esté ocupado o esté sin batería. Está ocupado justamente. También Benjamín acá dice lo mismo. Está ocupado. O se le acabó la batería, ¿no es cierto? Muy bien. Puras O creencias, ¿no sabemos? quizás podría ser que si, disculpe, Sí, no, dale. podría ser ya cuando uno conoce bien al amigo, podría decir uno, ah, ya se distrajo jugando, ya se distrajo viendo video y se le olvidó contestarme. Justamente, ahí es cuando uno ya conoce a alguien, pero aún así es una creencia, porque uno por más que conozca a la otra persona, igual quizás le pasó un accidente, quizás le pasó algo que no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Es una creencia. Entonces vamos con un cuarto ejemplo. Vi a Juan, mi ex compañero, lo saludé, pero hizo como que no me vio. ¿Qué pienso yo? Que le caigo mal. Ya que le caigo mal, lo primero que uno pensaría, ¿qué otra cosa uno podría pensar? Que no me vio, que le doy vergüenza, dice ahí Christopher. ¿No es cierto? Que le caigo mal, o quizá a él no le gusta hablar en público. Pueden ser muchas cosas. Vamos con un quinto ejemplo. Alguien hizo un comentario sobre mí. ¿Qué puedo pensar ahí yo si alguien hizo un comentario sobre mí, sea bueno o sea malo? Que quizás me pasó algo y por eso una persona le está contando lo que pasó. Ya, perfecto, bien, Sofía. ¿Qué más? Que andan de chismoso, dice Christopher. Bien, ahí. Varias creencias, ¿no es cierto? Entonces, en base a estos ejemplos y en base a lo que hemos estado hablando hasta ahora, podríamos ponernos a pensar, ahí el Benja dice, en ese caso a mí no me importa mucho aunque sea bueno o malo. Bien, súper bien. Ahí tiene que ver, como, ¿no es cierto?, con una forma de pararse en el mundo. Entonces podríamos en estas situaciones reflexionar en torno a dos preguntas. Uno, porque, ¿no es cierto? De acuerdo a las creencias que ustedes mencionaban en las distintas situaciones, todos reaccionaban de manera distinta. ¿Por qué creen que todos reaccionamos de manera distinta ante una misma situación? Porque, por ejemplo, puede que cuando yo entro a la sala y veo que todos se están riendo, yo me pongo roja y me da vergüenza. Pero puede que, por ejemplo, un compañero entre y entra a la sala y en vez de ponerse rojo, él se pone a reír con los demás. ¿Por qué hay situaciones que, aunque sean la misma, vamos a reaccionar de manera distinta? ¿Por qué podría pasar eso?
porque tenemos distintos pensamientos y distintas perspectivas de las cosas. Muy bien, tenemos distintos pensamientos, distintas percepciones de las cosas. ¿Y de dónde vendrán esos pensamientos y percepciones si uno los pensara así como en un punto de origen? Pueden ser por diferentes factores, por ejemplo, factores de cómo me criaron, quizás la religión que profeso, mi pensamiento político. eh, por ejemplo, yo leí un libro que quizás me dejó marcado. Son bastantes factores Muy bien, Valentina, súper buena respuesta. Porque que justamente, pueden... sí, como, eso mismo. sí, como comentas tú, y lo que dijiste en un en un comienzo es clave. Muchas cosas de las que hacemos hoy en día, de cómo nos comportamos, lo que creemos de nosotros mismos, de lo que creemos del mundo, tiene que ver con esos primeros momentos en cómo nos criaron y cómo nos trataron en nuestros primeros momentos de vida. Eso sí nos vamos, ¿no es cierto?, a pensar desde ciertas corrientes psicológicas. Entonces, ahí ya tendríamos como una base. En base a cómo el mundo nos trató en esos primeros momentos, seguramente nosotros nos vamos a desenvolver de esa manera con el mundo. Entonces, si todos vamos a reaccionar de manera distinta, porque todos tenemos una religión distinta, algunos no tienen religión, porque todos fuimos criados, algunos con papá y mamá, otros solo con mamá, otros solo con papá, otros con abuelos, otros se tuvieron que criar solo, etcétera, ¿no es cierto? Todos tenemos contextos distintos. Por lo tanto, todos vamos a reaccionar de manera distinta. ¿Y creen ustedes que los pensamientos influyen en cómo nos comportamos? ¿En cómo reaccionamos después de lo que vemos? Sí, me influyen bastante. ¿Cómo influyen, Valentina? Ya volviendo, por ejemplo, al sentido de lo que son las creencias, podemos tener creencias que no son muy buenas. Por ejemplo, digamos, quizá un caso extremo, quizá una persona, eh, por ejemplo, de otro país o de alguna otra etnia o quizás de una sexualidad diferente o de un grupo político diferente a mí, me puede decir algo que, por ejemplo, a mí me hiere y yo le ataco y le empiezo a atacar con lo que es él o ella. Bien, súper buen ejemplo, Valentina. Y ahí mencionaste dos cosas que son importantes y que son las que vamos a analizar ahora. Cuando yo tengo una creencia, esa creencia va a influir en mí y yo me voy a comportar de cierta manera. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que vimos en el primer ejemplo, ¿no es cierto? Hoy la profesora me entregó la nota, me saqué un rojo. Una persona, por ejemplo, podría tener la siguiente creencia, decir, soy un fracaso, no sirvo para esto. Esa creencia, por lo tanto, como efecto cadena, me va a generar una conducta y mi conducta va a ser, por lo tanto, como soy un fracaso, no voy a seguir estudiando porque da lo mismo. Otra persona ante la misma situación, su creencia puede ser, ah, es que la profe en realidad me tiene mala. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo si sé que la profesora me tiene mala? Voy a actuar a la defensiva y quizá voy a hacer cosas pesadas contra la profesora, porque pienso que me tiene mala. Y una tercera persona, pues, cuando le entregan el rojo, su creencia puede ser, ah, quizás, como alguien lo comentó en el comienzo, quizás no me esforcé tanto, entonces en realidad tengo que estudiar más. Y eso como consecuencia, entonces, ¿qué va a hacer? Que para la próxima prueba me voy a esforzar más, voy a hacer más preguntas, voy a hacer un grupo de estudio, voy a investigar más y quizás me vaya mejor en la siguiente prueba. Entonces, ante una misma situación, ¿no es cierto? Vemos que hay distintas respuestas, distintas conductas, como lo vemos acá en esta diapositiva. Por lo tanto, sí influye mucho en qué es lo que yo creo con respecto a mí misma y qué es lo que creo con respecto a lo que está pasando a mi alrededor cuando a mí me pasa algo. Y esa creencia va a influir en lo que yo voy a hacer después, va a ser determinante. ¿Ya? Si quieren pueden ir, ahora les voy a comentar un poquito como la parte más teórica de esta clase para que después pasemos al trabajo práctico, pero si quieren pueden ir comentando en el chat o pueden ir desactivando el micrófono para conversar. Pero bueno, como les decía, ¿cómo influye lo que pensamos en cómo nos sentimos y actuamos? ¿No es cierto? Como decíamos, no son las situaciones en sí mismas las que determinan cómo nos sentimos o actuamos, sino la interpretación que hacemos de eso, ¿no es cierto?
ante la entrega de este rojo, la realidad no es una sola, sino que yo interpreto esa realidad. Y esa interpretación a mí me va a hacer, ¿no es cierto?, tener cierta conducta. Entonces, la interpretación acá de me saqué una mala nota es, o soy un fracaso, ¿no es cierto? Soy un tonto, no puedo más, y eso me va a producir tristeza, frustración y va a hacer, ¿no es cierto?, que yo no quiera seguir estudiando. O interpreto ese me saqué como una mala nota, como en realidad no me esforcé lo suficiente, por lo tanto necesito ayuda y eso me va a hacer que yo me tenga que motivar a buscar y a mejorar, ¿no es cierto?, en eso en lo que me fue mal. Entonces, ahí hay una clave. En todo lo que nos pasa como seres humanos, lo que nosotros hacemos es interpretar esas acciones. No es una realidad objetiva, no es una verdad en sí, sino que siempre es una interpretación la que estamos haciendo del mundo. Entonces, de acuerdo a ciertas teorías psicológicas, ¿no es cierto? Hay una que en psicología existen varios modelos de pensamiento, ¿ya? Varios autores y autores han propuesto distintas maneras de pensar al ser humano. Una manera de pensar es el enfoque cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual es justamente lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la cognición, es decir, con el conocimiento, con las cosas que yo creo de mí mismo, y conductual en el sentido de cómo yo respondo a eso que creo. Entonces, en este modelo vamos a pensar que, o sea, si vamos a pensar así al ser humano, por lo tanto, si yo modifico las cosas que yo creo de mí misma, entonces voy a poder modificar el comportamiento o la conducta que voy a tener ante esa situación. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Súper. Sí, Entonces, sí, profe, se entiende. bacán, gracias. Entonces, ¿qué son las creencias? Si las tenemos que definir así conceptualmente. Las creencias son ideas o interpretaciones que hemos construido sobre nosotros mismos o mismas de los demás y del mundo. Entonces, son ideas o interpretaciones. Eso es una creencia. Funcionan como filtros a través de los cuales percibimos la realidad y afectan nuestras emociones y comportamientos. Y aquí justamente, como había mencionado Valentina en un comienzo, tenemos las creencias que son centrales, que tienen que ver con aquellas de nuestros primeros momentos de vida, que son las que se produjeron cuando nosotros vinimos al mundo y cómo nos trataron de cuando éramos bebés. Y tenemos otras creencias que las podríamos agrupar en este concepto que llamamos intermedias, que es un supuesto de la creencia central, es decir, ¿qué creo yo de esa creencia primera? Y estas creencias van a tener dos características. Las creencias van a ser limitantes, es decir, me van a limitar a lo que yo voy a poder hacer con respecto a eso, o van a ser potenciadoras. Es decir, eso que yo creo de lo que pasó lo puedo modificar y eso puede hacer que mi conducta, ¿no es cierto?, sea una de mejorar aquello en lo que me fue mal o aquello en lo que fracasé en algún momento. ¿Se entiende de lo que va esta clase? ¿Se entienden los conceptos centrales? Sí. Sí. Sí, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que todos tienen acceso al chat, ¿no es cierto? Porque voy a enviarles un documento por el chat. Díganme si lo pueden descargar. Ay, em, ya, ahí envié dos documentos. ¿Los ven? Sí, súper. Necesito que todos y todas descarguen esos documentos en sus computadores, por favor. O sus celulares en donde estén. Igual los celulares tienen para leer. em, ¿No te aparecen, Sofía? A ver, los voy a volver a enviar.
Ahí los pueden ver. Ya, necesito que los descarguen porque con esos documentos vamos a hacer el trabajo a continuación. Yo voy a separarle, que no se, que el contenido no les aparece. Solamente Sofía les aparece, porque necesito que todos puedan leerlo. O al menos alguien del grupo, porque los voy a separar en grupos. Sí, yo lo puedo descargar bien. Es que no sé cómo. mm, Profe, ¿y si lo envía por correo mejor? es que no, es que tendrían que darme sus correos y eso va a ser un poco lento. Em, yo les voy a dejar acá mi correo y escríbanme todos un correo inmediatamente. Mándenme un correo y yo les voy a responder ese correo con el chat. O sea, les voy a enviar el documento. Mándenme un correo ahora y yo les voy a mandar el documento. Voy a dejar de compartir la pantalla por mientras. Mándenme, ¿me están mandando correos? Mándenme un correo con cualquier cosa en el asunto. Ya, ahí me llegó uno. Te voy a reenviar los documentos. Vayan mandándome los correos, yo se los voy reenviando. Igual tenemos un ratito, así que podemos tomarnos este tiempo. Ahí se los acabo de enviar a Pamela. Ahora le estoy reenviando a Christopher. Ahora se lo estoy reenviando a Colo. Gaspar. Eso, bacán. Vayan mandándome correo, entonces ya la vamos a hacer corta. Ya, quienes vayan recibiendo el correo, vayan abriendo los documentos por mientras, porque vamos a trabajar con eso. Ahora les voy a dar las instrucciones. Los voy a dividir en grupos, porque vamos a hacer un trabajo grupal. Y con ese trabajo grupal, después van a contarme ahí qué fue lo que reflexionaron en sus respectivos grupos, ¿ya? Ya, ahí la mayoría los tiene, entonces yo creo que
estamos porque como los voy a dividir en grupos, al menos alguien del grupo lo va a tener y van a poder leerlo ahí en voz alta entre todos y todas. Perfecto, entonces voy a volver a compartir la pantalla y les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Espérenme. Ay, espérenme que me equivoqué porque se me olvidó mandarles otro documento, perdón. Ah, no, 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 no. Estoy puro. Ya. Cierto que en el documento de guía de creencias limitantes y potenciadoras, si ustedes lo abren, van a ver que en la página 3 y 4 aparecen relatos. ¿Ya? La idea es que, la idea es lo siguiente. Yo voy a armar grupos ahora y a partir de lo que hablamos en la clase, en donde, ¿no es cierto? Vimos lo de las creencias, vimos lo de em, de que estas creencias, ¿no es cierto?, tienen un efecto en cómo interpretamos el mundo y en lo que hacemos con respecto a lo que creen de nosotros y que queremos nosotros de nosotros mismos. Entonces voy a armar 4 grupos que van a quedar de 6 personas. Sí, 4 grupos. Todavía no entran al grupo, los voy a creer, pero todavía no entran. Em, entonces, lo que van a hacer es que, como grupo, alguien va a desactivar su micrófono y va a leer los relatos que aparecen en la página 3 y 4. Y van a analizar los pensamientos del protagonista del relato. De ese relato tienen que identificar una creencia limitante que represente su experiencia, de acuerdo a lo que están leyendo del relato. Después, seleccionar una creencia potenciadora que permita ampliar la perspectiva de este personaje. Y por último, reescribir uno de los relatos incorporando la nueva creencia y evidenciando cómo esa creencia cambió la conducta y por lo tanto la situación. ¿Se entiende la instrucción? ¿Sí? ¿A alguien no le quedó muy claro para volver a explicarlo? Ya, súper. Entonces voy a crear los grupos y lo que van a hacer es... voy a dejarle igual las instrucciones acá en el chat por si acaso, para que no, porque esto no aparece en el... Ya, ahí van las instrucciones en el chat para que no se les olviden. Entonces voy a crear los grupos y alguien del grupo va a leer un relato y el resto, o sea, entre todos van a reflexionar con respecto a las preguntas, ¿ya? Cualquier cosa, pueden salir de la sala y vienen a la sala principal y me preguntan, ¿ya? Van a tener 15 minutos y después la idea es que puedan comentar lo que hicieron en el grupo, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas, ¿cómo les fue con el trabajo? Muy difícil. ¿Alguien de los grupos le gustaría comentar lo que pudieron leer?
o pensar de los casos, al menos de uno. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, igual les pueden... A ver, ¿alguien escribió? Eh, uy, disculpa. ¿Sí? Profe, nosotros somos sala 3 y elegimos el de Matías, o sea, el de Ya, a Sebastián. ver, cuéntame El de cómo que... Sebastián. ¿Qué, pensaron? ¿Qué hicieron? O Eh, sea, leímos el texto y lo unimos con primero el malo, que era los demás me verán como un fracasado, básicamente. Y claro, le cambiamos las creencias a una potenciadora y le pusimos que los errores son oportunidades para aprender y crecer. Y por ejemplo, podría ser Sebastián de 18 años debe rendir la PAE, pero piensa que no va a postular por miedo a fracasar. Pero tiene su superación y logra concentrarse y habla con sus papás y logra tener confianza para él mismo, haciendo que los errores también son oportunidades para aprender y crecer. un Bien, genio, súper bien. un ¿Renato? genio. Eh, nada, le había dado la palabra a mi compañero, pero abordó todo lo que tenía que decir yo. Perfecto. No, súper buen trabajo. Era justamente lo que estábamos tratando de hacer con el ejemplo. Entonces, igual que bueno que les quedaron los relatos en el correo, porque así después pueden completarlos solos si quieren, pero para seguir reflexionando en torno a lo que vimos en la clase. Ya para ir, porque quedan 10 minutos, quiero comentarles como hacer un resumen de esto que vimos hoy día y quiero comentarles sobre la evaluación, porque como ustedes saben, esta academia es evaluada y les voy a contar en qué va a consistir esa evaluación y la fecha de entrega, ¿ya? Pero antes, para cerrar la clase, con respecto a esto que estábamos pensando, por ejemplo, en cómo afrontar nuestras creencias, podríamos pensarlo desde la siguiente estrategia, por ejemplo, detección y registro de pensamientos automáticos, ¿ya? Como un pensamiento automático es lo primero que yo pienso cuando me pasa algo, ¿no es cierto? Cuando yo me saco el rojo, lo primero que pienso es el pensamiento automático, chuta, no estudié, chuta, la profe me tiene mala, o soy tonto, etcétera. Entonces, lo que puedo hacer como estrategia es cambiar la perspectiva desde donde lo estoy pensando. Entonces, por ejemplo, si yo detecto que el pensamiento que estoy teniendo ante cierta situación es negativo, entonces yo lo que puedo hacer es cuestionar la veracidad de eso que estoy pensando. Entonces, por ejemplo, acá en la pantalla aparece un ejemplo, ¿no es cierto? Carla presenta un proyecto en clase y recibe una crítica constructiva del profesor. El pensamiento automático, el primero que le podría llegar es, nunca hago nada bien. A pesar de que la crítica era constructiva, pero como ella solamente está leyendo que es una crítica, no está leyendo que es constructiva, ella puede pensar, me están criticando, entonces nada me sale bien. Entonces, ¿cuál es la acción que puede hacer? Es escribir el pensamiento y ver si es verdad lo que está pensando o si en realidad está exagerando. Y lo que uno también puede hacer es hacerse preguntas. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si esto no es tan así como lo estoy pensando? Entonces, de esa manera logro cambiar mi pensamiento y entonces ahora entiendo que los errores son parte de la vida y eso me hace, ¿no es cierto?, poder superar cierta situación. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Sí? perfectamente. Súper. Em, bueno, aquí lo mismo, ¿no es cierto? En otro ejemplo, si hablo en público, haré el ridículo y todos se burlarán de mí. Ese es mi pensamiento. Entonces, una prueba de realidad es ver qué pasa cuando hablo en público. Analizo el resultado después de haberlo hecho. Se rieron de mí, me salió mal y después, ya decantado eso, reviso entonces, veo qué es lo que pasó en realidad. Y con eso que pasó, entonces puedo modificar lo que yo creía que antes no podía hacer.
Entonces, como dice acá, una estrategia es escribir constantemente cuáles son los pensamientos que yo tengo y que son limitantes con respecto a las cosas que yo pienso de mí mismo o de mí misma. Entonces, para ir cerrando esta parte, las creencias influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Si identificamos y transformamos nuestras creencias limitantes en potenciadoras, es decir, en vez de pensar esto en realidad no me sale porque soy tonta, y lo pienso en realidad esto no me sale porque no me esforcé mucho, mejor me voy a esforzar más, entonces podemos mejorar nuestra autoestima, nuestra motivación y nuestro bienestar. Entonces, a nivel personal, podríamos preguntarnos, ¿qué nos gustaría trabajar con respecto a nosotros mismos en particular? Con respecto a las creencias que tienen ustedes de sí mismos y de sí mismas, ¿cuáles les gustaría abordar a ustedes? Eso es como una pregunta para que a ustedes les quede dando vuelta y estén pensando después de la clase. Antes de pasar a esto, me gustaría que me dijeran qué ideas les dejó esta clase o qué reflexiones les dejó esta clase. Que siempre puede haber una segunda creencia o más creencias de lo que nosotros podemos ver o Justamente, sentir. justamente. Hay muchas maneras de interpretar el mundo. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas les surgen con respecto a lo que hablamos hoy día? Pedro. Que, profe, también, por ejemplo, mm, podría ser que, claro, obviamente nuestros pensamientos nos llegan a limitar en cierto punto, obviamente, pero trabajando también en uno mismo, también teniendo disciplina para las cosas, yo creo que no yo, por ejemplo, uno va mejorando de a poco y eso mejora, es evidente y también te lo reconoce el resto, entonces ahí uno va mejorando. Bien, ahí otra cosa clave que dijo Renato es que, ¿no es cierto? Es un trabajo, no es algo que se dé automático, sino que una vez que yo identifico estas creencias, hay un trabajo de por medio, una disciplina, como bien dijiste tú, de poder modificar eso que estoy pensando. No es algo que se vaya a dar automático o algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Es algo que yo tengo que trabajar, me tengo que esforzar en eso. Bien, Renato. ¿Alguien más les gustaría hacer algún último comentario? Estamos entonces, vamos a cerrar esta parte, pero no se vayan todavía porque les voy a contar algo que es importante que tiene que ver con las evaluaciones. No sé si tienen ahí para anotar, igual esto como les dije va a quedar en el Moodle, así que pueden meterse ahí, van a encontrar toda esta información, pero se las quiero explicar bien. Para esta clase de gestión personal, no sé si ustedes tienen tres clases, los martes tienen matemática, los miércoles tienen gestión personal y los jueves lenguaje. O los martes, martes lenguaje. Ah, no, los martes tienen lenguaje, los miércoles tienen gestión personal y los jueves matemática. Cada una de estas clases tiene evaluaciones, ¿ya? La primera evaluación de esta clase de gestión personal la tienen que entregar para el 15 de agosto. La van a subir en el Moodle. O me la pueden mandar al correo, ¿ya? Van a ser dos evaluaciones. Una va a ser con entrega el 15 de agosto y la segunda evaluación va a ser con entrega el 28 de septiembre. La evaluación del 15 de agosto va a considerar los contenidos vistos desde las clases 1 hasta las 5. Por lo tanto, todavía nos falta, ¿ya? Recién vamos en la 4. Falta una más para que ustedes puedan ver todos los contenidos. Y la clase 2 va a evaluar los contenidos de la clase 6 a la 10, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar ahora es en qué consiste la evaluación 1, ¿ya? Porque esa es la que tienen más cerca, es el 15 de agosto y necesito que la manejen bien y si tienen alguna duda me las comenten al tiro. ¿Ven ahí lo que estoy proyectando? Sí, Súper. Entonces, para esta evaluación que la tienen que entregar, ¿cuándo la tienen que entregar? El 15 de agosto. Ya, bien ahí, Sofía. Muchas gracias. Entonces, primera evaluación consiste en hacer un cómics de mi proceso vocacional. Esta es la primera evaluación de la clase de gestión personal y corresponde a la confección de un cómics o historieta dibujada por ustedes mismos o mismas, donde deberán plasmar los conocimientos trabajados durante el primer periodo de academia. Acuérdense, de la clase 1 a la 5.
Cabe señalar que este ejercicio debe ser realizado de manera individual, ya no puede ser en dupla, no puede ser en grupo, es individual. Lo van a dibujar a mano o en digital. Aprovechen que ahora ustedes están en una época en la que pueden usar la inteligencia artificial, lo pueden hacer como ustedes quieran. El que le gusta dibujar a mano lo puede hacer a mano, después lo escanea, le saca foto, pero que se vea bien. Y debe contener obligatoriamente los siguientes elementos. Tiene que tener como mínimo tres conceptos vistos durante las clases de gestión personal. Ahí se desarrolla habilidades personales, pero gestión personal entre la clase uno y la 5. Por ejemplo, podrían abordar el tema de las creencias o podrían abordar el tema de la clase pasada de los miedos. En la clase 2 vimos el tema de cómo me proyecto en el futuro. Entonces ahí hay tres conceptos. Todavía falta la clase 5. Entonces ahí ustedes pueden evaluar de los conceptos que hemos visto en estas 5 clases. Todavía les falta la quinta. Tienen que escoger tres y eso tiene que quedar plasmado en el cómics. El cómics tiene que tener como mínimo 4 viñetas o escenas, ¿ya? ¿No es cierto? Una viñeta es eso, un cuadrado que tiene personaje y tiene diálogo y tiene un contexto, ¿no es cierto? Tiene que tener como mínimo 4. Y este cómics tiene que contemplar un inicio, un desarrollo y una conclusión. Idealmente, ¿no es cierto? Como dice acá en el ejemplo, tiene que tener un título, el cómics. ¿Les queda claro en qué consiste esta evaluación? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Súper. Entonces, tienen de aquí hasta el 15 de agosto y quienes hayan ingresado recién pueden poner en el chat su nombre y su root completo para no quedar ausentes y con eso ya estaríamos cerrando la sesión de hoy día. Espero que les haya servido, que hayan podido reflexionar con respecto a este concepto y nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, chiquillos, chiquillas. Muchas gracias, profe. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Chao.